una aclaración que quiero hacer, va a ser el cuarto mensaje, pero una aclaración que tengo que hacer porque en el estudio, ¿verdad? Una de las cosas para estudiar es que uno hace investigación por internet también sobre este tema y he encontrado cosas que se presentan en el internet, diferentes ministerios, diferentes pastores, sobre este tema, cosas que no en realidad no son bíblicas. Y yo no quiero que ustedes, si ustedes encuentran algo así en el internet o escuchan algo que crean que eso yo estoy hablando también, y quiero hacer la aclaración que yo no estoy hablando de eso, de que hay unos que hablan sobre las fortalezas, que una fortaleza es que hemos permitido que nos entren demonios a la mente y más o menos lo consideran como una posesión mental demoníaca. Y yo no estoy hablando de eso, yo no estoy diciendo, les he enseñado ilustraciones, pero no quiere decir que entra un demonio adentro y posee su mente. ¿Okay? No estoy hablando de posesiones, estoy hablando de la influencia que Satanás puede tener en nuestra mente con ideas que él usa, el mundo, usa personas, usa música, usa películas, usa libros, usa tantos medios que él puede usar para infectar nuestra mente, para convencernos de una mentira y que la vivamos y la creamos. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo, no a una posesión demoníaca mental, ¿verdad? Entonces, quiero que nunca vayan a creer que de eso que es lo que estuvimos estudiando o que eso creemos aquí, porque no es así. Entonces, al estar nosotros viendo esto, también quiero que entendamos que cuando hablamos de fortalezas, que sí existen dos clases de fortalezas, ya se lo había mencionado en el pasado, pero ahora lo quiero desarrollar un poco más, ¿verdad? Para que lo entendamos y así podamos tener una idea de lo que es una fortaleza, ¿verdad? Existen dos clases de fortalezas. Una que es la que hemos estado estudiando, que son creencias y pensamientos que no son de acuerdo a la verdad de Dios. Esa es una, ¿verdad? Creencias y pensamientos que no son de acuerdo a la verdad de Dios. A esto es a lo que le llamamos una fortaleza demoníaca. Porque es una mentira. ¿Y quién es el padre de las mentiras? O sea, cuando hablamos del padre de las mentiras es la fuente de la mentira. Él es la fuente, de él viene la mentira. Por eso es que le llamamos una fortaleza demoníaca, y es una fortaleza porque decimos que es una mentira que está tan arraigada en nosotros que ya nos domina y nos controla. Nos domina y nos controla, y ya lo seguimos haciendo, lo seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo porque ya nos controla, es más fuerte que nuestra fuerza de voluntad. Entonces esa es la primera, creencias y pensamientos que no son de acuerdo a la verdad de Dios, es una fortaleza demoníaca. Pero también existe la fortaleza divina, ¿okay? De Dios, creencias y pensamientos que sí son de acuerdo a la verdad de Dios, ¿okay? Que es lo que le podemos llamar también como una convicción. Cuando uno tiene una convicción de la palabra de Dios espiritual, entonces, así como esta fortaleza demoníaca nos controla, entonces también una fortaleza divina nos controla. También nos controla. Ahora, ¿cuál es la que debemos de procurar establecer en nuestra mente? Es obvio, ¿verdad? Es obvio que todo lo que queremos es una fortaleza divina, que sea la que se establezca en nuestro corazón, ¿verdad? Y para poder entender, ¿verdad?, la diferencia, ¿verdad?, entre estas, déjenme les presento una ilustración que nomás así en forma superficial, nomás lo mencioné la semana pasada, pero vamos a verlo un poco más detalladamente para ilustrar y poder entender lo que son estas dos fortalezas, ¿verdad? Y vamos a usar como ejemplo a este hermano cristiano que se quedó sin trabajo y por un tiempo estuvo sin trabajo y empezó a tener deudas, a no poder a pagar los pagos de la casa, el carro y etcétera, etcétera. Todos sabemos, ¿verdad?, cuando pasa eso, ¿verdad?, que tenemos esas presiones financieras de que nos están apretando y los
cobradores están por todos lados llamando, ¿verdad? Teléfono, emails, hasta textos, y por todos lados ya lo tratan de comunicarse a uno por correo. Así estaba, ¿verdad, este hermano? Y el Señor le abre la puerta, un trabajo sale y entra a trabajar por fin de cajero. Dice el hermano. Entonces ya se pueden imaginar, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Satanás no dijo, yes? Dijo Satanás. De cajero, ¿verdad? Y pues no se tardó Satanás en venir, ¿verdad? Y traer lo que él trae, ¿verdad? Porque lo que hemos estado viendo de las fortalezas, como dice 2 Corintios 10, son argumentos, son razonamientos altivos. Por altivo quiere decir que quieren establecerse nosotros como superiores a lo de Dios, a la verdad de Dios. Por eso es que los obedecemos y por eso es que los dejamos que nos controlen, porque nuestro razonamiento pues no tiene nada de malo ya, ¿verdad? Por eso son altivos, son pensamientos, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que viene Satanás con razonamientos y pensamientos altivos y empieza a decirle, ¿verdad?, a este cristiano, hey, agarra unos dólares de ahí, hombre. No tiene nada de malo. Mira nomás, ve el dueño, cuánto dinero tiene y mira, el negocio está bien próspero, entrando y entrando dinero. Y además, a ti te está abusando, no te está pagando lo que te debería de pagar. Y él, mira, se acaba de comprar un Jaguar. Y ahí va para Europa de vacaciones. Y tú, que no puedes ni pagar lo atrasado de la electricidad, estás con peligro de que te quiten la casa o te saquen del apartamento y no le has podido comprar a los niños ni ropa y ahí estás todo necesitado. No tiene nada de malo, es justo nada más. Sácale, es justo. ¿Cómo están esos argumentos? Ya los estoy convenciendo a que lo hagan. Pero es lo que vemos, ¿verdad? Satanás viene a nosotros con argumentos y razonamientos altivos, ¿verdad? En los que nos empieza a tentar, a decir, ¿verdad?, que hagamos aquello. Ahí el enemigo coloca un buen razonamiento, porque es un buen razonamiento el que le puso en la mente a este hermano cristiano. ¿Okay? Pero ese argumento, ese razonamiento que entró a su mente es contrario a lo que él sabe que es la voluntad de Dios. Por eso dice que destruimos argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que él sabe cuál es la verdad de Dios, pero ese razonamiento, ese argumento altivo de parte del enemigo de Satanás viene y lo empieza a considerar. Ahora, ¿cómo va a responder este hermano ante esta tentación? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo podría responder? De tres maneras, ¿ok? De tres maneras. Pongan atención porque al final les voy a preguntar acerca de que escojan 1, 2 o 3, ¿ok? La primera opción en la que él puede responder, ¿verdad?, a esta situación es considerando el buen argumento que Satanás le ha puesto de que no tiene nada de malo, es hasta justo, porque mira, ni te pagan bien, tú estás bien necesitado y esto y lo otro y todo. Y entonces dice, sí es cierto, ¿verdad? Un billetote de $100, dice, con esto de perdida pago la electricidad de este mes, porque debo como 500. Y agarra, ok, dinero. Pero luego, ¿verdad?, como es cristiano, la convicción del Espíritu Santo empieza a trabajar en su conciencia y se empieza a sentir mal y se empieza a sentir mal al punto que se arrepiente y le dice, Señor, perdóname, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, y ya no lo vuelve a hacer. Ya no sigue sacándole. Ahora, la segunda opción, viene el argumento, Satanás, y yo, que lo mismo, ¿verdad?
esto es justo, no tiene nada de malo, mira cómo estás tú y mira cómo está este viejo cochino lleno de dólares. Y bueno, todo ese tipo de argumentos, al fin dice, pues sí es cierto, ¿verdad? Yo tengo tanta necesidad, ¿qué caso tiene que mi esposa esté siempre tan preocupada por todos los gastos y luego que no le puedo comprar a los niños ni zapatos y todo esto? Y no tiene... Y le saca. Y se siente mal, pero le sigue sacando. Y cada vez que le sigue sacando, ya se siente menos mal, y menos mal, y menos mal. Y le sigue sacando porque, pues fíjense, ya he podido pagar todo lo atrasado de la electricidad, y ya me puse al corriente con la renta o el pago de la casa, y también con el pago del carro, y ya le pude comprar a los niños sus Jordans, y bueno, no crean que fue a Walmart, no, fueron Jordans. Ya, todo eso, ¿verdad? Ha podido hacer. Y ya, pues, ya no se siente mal, pues, sigue diciendo, y es más, y ahora hasta voy a hacer un colchoncito para cuando vengan estos días malos, ¿verdad? Pues ya siquiera tener yo con qué salir adelante, ¿verdad? Y ahí sigue, ¿verdad? Ahora, la tercera opción, ¿okay? La tercera opción es que viene la tentación, viene el buen argumento de Satanás, ¿verdad? Y viene la tentación y lo considera, pero dice él, no, esto no es de acuerdo a la voluntad de mi Señor. Yo debo de confiar en Dios. Yo no sé por qué el Señor permitió que yo pasara por esta necesidad y todo, pero yo sé que Él va a proveer para mis necesidades y no roba nada. Fíjense las tres opciones. Ahora, de estas tres opciones, ¿cuál opción es evidencia de haber formado una fortaleza demoníaca? ¿Cuál opción? 1, 2 y 3, ya se les olvidó, ¿verdad? en el de inglés, ¿saben qué fue el patrón que vi en el de inglés? Todos los adultos se les olvidó. A ver, no lo repito. Y los jóvenes se la sabían cuál era la 1, 2 y la 3, fresquecita la memoria, sí sabían cuál era la 1. Ellos sí, y así empezaron a decir. Y aquí pues tenemos casi puros adultos. ¿Qué van a decir? ¿Qué fue lo que dijo, pastor? A ver, ¿lo puede repetir otra vez? Ok, pues, ¿cuál fue la que manifiesta una fortaleza demoníaca? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. Ok. La 2, ¿verdad? La 2, ¿por qué? Porque ahora ese argumento es lo que ya está controlando sus acciones, ¿verdad? Esa mentira de Satanás, él ya se la creyó y ya ni siente nada, ¿verdad? Ya él sigue haciéndolo y lo ve ahora como algo hasta bueno. Hasta puede decir, qué bendición, ¿verdad? Porque miren, ahora está en paz mi esposa, ya puede dormir. Antes no me dejaban ni dormir preguntando, ¿cómo le vamos a hacer con el pago de acá? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y ahora ya está roncando. O sea, todas las lógicas esas pues vienen, ¿verdad? Y ya, aquello se formó en una fortaleza. Ya Satanás pudo establecer una mentira bien arraigada ya en nuestra mente que ya él mismo la está defendiendo. Y ya la está llevando a cabo en su vida. Ahora, ¿cuál de esas tres opciones muestra que tiene una fortaleza divina? ¿La 3? La tercera. ¿Y la primera? No. ¿Por qué? Porque pecó. ¿Sí? Entonces, si usted peca, pero se arrepiente y ya no lo sigue haciendo, ¿ya tiene una fortaleza? Entonces díganme pues, entonces ustedes se contradicen, dicen que sí, luego que no. La primera y la tercera, ¿verdad? Claro que el ideal es la tercera, ¿verdad? En el que no y no, ¿verdad? Ese es el ideal. Pero también
Por eso es lo que quiero que entiendan, lo que entendemos por una fortaleza. Es algo que nos controla y nos domina repetidamente, ¿verdad? Entonces, vemos que la otra opción, pues sí, cayó en la tentación, pecó, pero no lo hizo una práctica consistente, ¿verdad? No lo hizo una práctica consistente, por lo tanto, no se formó una fortaleza, tuvo una resbalada, una caída, pero no formó una fortaleza. ¿Se fijan ustedes la diferencia? Pueden entender a lo que entendemos por lo que es una fortaleza demoníaca espiritual, lo que es una fortaleza divina, una fortaleza... Son, ¿verdad? En otras palabras, como lo hemos visto, son convicciones, que estoy convencido que esta es la verdad. Entonces, cuando uno está convencido de la verdad de Dios, se mantiene uno firme en la verdad de Dios. Cuando uno no está convencido en la verdad de Dios, puede uno formar una fortaleza. ¿Por qué? Porque le está creyendo al engañador. Le está creyendo al engañador. Esos buenos argumentos que le presentó, se los está uno creyendo y los está viviendo. ¿Se fijan? ¿Ok? Bueno, entonces... vemos que la Biblia nos dice, destruimos argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento, a lo que conocemos de la verdad de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo en obediencia. Para que haya obediencia y no rebeldía, no desobediencia. ¿Okay? Entonces, cuando les enseño estas ilustraciones, no es que les estoy literalmente diciendo que se nos mete un demonio en la mente, ¿verdad? No estoy diciendo eso, que se posesionaron su mente de un demonio. No, nomás es una ilustración de cómo Satanás puede influenciar nuestra manera de pensar con una mentira de tal manera que establece esa mentira de una manera tan poderosa que ahora hasta nosotros la defendemos, la protegemos y nos controla. A eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Con eso. Pero eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pero yo uso las armas poderosas de Dios, no las hechas por los hombres, para derribar las fortalezas del diablo. Que es lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Cuáles son esas armas poderosas en Dios y cómo usarlas, ¿verdad? ¿Cómo usarlas? Es por eso que estamos viendo el proceso, cómo nosotros podemos derribar esa fortaleza en nuestra vida, esa mentira que está establecida ahí, que nos está haciendo que caigamos repetidamente en desobediencia a Dios, en pecado. ¿Okay? Entonces, pero hermanos, es importante, les he estado aclarando que es bien importante que nosotros entendamos que es un proceso. ¿Okay? Es un proceso que no es de un momento de emoción, como les he dicho, no es de que ahorita hago una invitación, usted pasa, se hinca y ora y esa fortaleza quedó derrumbada. Los engañaría si yo hiciera eso. Por eso es que no voy a decirles eso. Por eso es que les estoy diciendo la verdad, es un proceso. Pero que usted lo tiene que llevar a cabo para que aquello verdaderamente sea derrumbado por el poder de Dios. Y es lo que les quiero enseñar hasta con ejemplo, ¿verdad? De cómo se debe hacer eso, para que así ya usted no pueda decir, yo no sabía, o sí sabía, pero no quiso. Más bien. Ok, vimos, ¿verdad? Que por eso es bien importante el número 1. Crea que su fortaleza o fortalezas pueden ser derribadas. ¿Por qué es importante esto? Porque esa misma fortaleza, esa misma influencia de Satanás que nos hace que repitamos aquello y lo volvamos a hacer, lo volvamos a hacer, tiene el efecto de hacernos perder esperanza y fe. De creer que, ya, genio y figura hasta la sepultura. Y nos hace creer, ¿verdad? De tal manera que nos rendimos. Y ya lo vemos como hasta algo normal y natural, que no tiene nada de malo. Entonces es por eso que necesitamos lo contrario, verdaderamente tener fe y creer que eso puede ser derribado, puede ser superado, puede ser removido, puede ser vencido. Como estuvimos cantando ahora, ¿verdad? Estuvimos cantando Soy más que vencedor y todos los cantos, y se fijaron, tenían que ver con este tema. Número 2, identifique su fortaleza. Bien importante, ¿verdad? Identificarla, poder saber exactamente cuál es mi problema, ya tiene nombre, ya lo sé qué es, ¿ok?
Ya no ando nomás como les he dicho muchas veces en consejería a las personas y les creo que nomás dicen, es que exactamente no sé qué tengo, no sé qué me pasa. Están ofuscados por el mismo diablo, por el mismo pecado, ofusca. Todas esas, como vimos en el video, todas esas voces que nos hablan, nos confunden, nos ofuscan y a veces ni sabemos exactamente qué es el problema, por eso es importante identificarlo. Y pues usted puede ver los mensajes pasados ahí en YouTube para que pueda ver cómo se hace esto, ¿verdad? Número 3, confiese al Señor su fortaleza. Es importante en el confesarlo, que verdaderamente lo sacamos a la luz. ¿Mm? Lo sacamos a la luz. Para nuestro beneficio, porque el Señor ya sabe exactamente todo. Y en el confesar, ¿se acuerdan ustedes? Que no es excusarlo. Es decir, Señor, perdóname por esto, pero es que tú sabes cómo mi esposo, y tú sabes cómo mi esposa, y tú sabes estos muchachos, cómo... No, uno nomás confiesa y dice lo mismo que Dios dice de mi pecado, lo mismo que Dios piensa de ello, eso mismo yo digo y pienso. ¿Okay? Eso es confesar. Número 4, corte y bloquee las fuentes de abastecimiento de la fortaleza. ¿Ok? Hay fuentes de abastecimiento, hay fuentes que lo están alimentando, aquello. ¿Ok? Como les digo, puede ser un programa de televisión, puede ser el internet, puede ser películas, puede ser videos, pueden ser juegos, pueden ser libros, revistas, pueden ser amistades, bueno, tantas cosas que pudieran ser que uno tiene que identificar y decir, no, yo tengo que hacer un corte. Las fuentes de suministro, esto fue lo que les dejé de tarea la semana pasada, las fuentes de suministro que tengo que cortar son... Entonces, ¿se fijan ustedes? ¿Verdad que todo esto requiere tiempo, que ustedes pongan tiempo? Que le pongan interés a trabajar en destruir esa fortaleza, ¿verdad que sí requiere? Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Tienen que ustedes que estar bien listos, porque como estamos viendo que esto es una guerra espiritual, cuando usted piensa, yo no tengo tiempo, ¿sabe qué está haciendo usted? Usted está defendiendo esa fortaleza. Ya está defendiendo esa fortaleza, cuando usted dice, yo no tengo tiempo. Ya la está defendiendo, no quiere que se la toquen. Porque si usted quiere que se la toquen, va a decir, sí tengo tiempo, voy a dejar de ver ese programa que veo de televisión. Porque en lo que es el tiempo de un programa de televisión, usted puede hacer todo lo que le estoy enseñando aquí. Claro, ¿verdad? Que pues soy muy hablador y me toman semanas para enseñarle algo, ¿verdad? Pero no quiere decir que le va a tomar semanas para tomar estos pasos. En una media hora usted va a hacer todo lo que le he estado poniendo aquí, que usted lo pueda hacer consistentemente. Número 5, establezca un campamento base de amigos guerreros. ¿Okay? Ahora, acuérdense lo que les advertí también la semana pasada. Asegúrese que verdaderamente son amigos. Porque ¿verdad que somos hermanos y hermanas en la fe? Pero puede ser que no seamos amigos. Puede ser que no. La Biblia claramente dice que un amigo, un verdadero amigo, es una persona que está dispuesto a morir por uno. O sea que debe ser una persona que yo sepa que si yo le confío lo más serio de mi vida, ahí va a quedar. ¿Se acuerdan el chiste que les conté de los pastores que se juntaron? Que tengan cuidado porque hoy en día las personas se mueren por ponerlo luego en el Facebook y lo que supe de fulano, ¿verdad? Y cuando menos piense, usted ya está, toda su fortaleza está por todo el internet, corriendo por todo el mundo. ¿Usted ha visto personas cómo están enviciadas con eso? Que ya están diciendo, ahorita estoy respirando. Y cada cosa tienen que estar poniendo, ¿verdad? De lo que está pasando en su vida. Y pues tenga mucho cuidado, ¿verdad? Asegúrese que verdaderamente, si verdaderamente usted no encuentra a una persona de confianza, entonces nomás confiéselo al Señor y haga la guerra privada con el Señor. Pero sí tiene uno que tener cuidado. Sí es bueno y es necesario y es de mucha ayuda este punto número 5, pero también tenga cuidado, ¿verdad? ¿A quién le confía? Tenga cuidado. ¿Ok?
Bueno, número 6. Que el número 6 es lo nuevo que vamos a ver ahorita. Y ustedes tienen ahí palabra incompleta en su bosquejo. ¿Qué sería ahí la palabra incompleta en la H? Hágale la guerra, la fortaleza, ¿verdad? Todos los demás puntos pasados son defensivos. Y ahora viene el ofensivo. En la guerra, uno tiene una estrategia defensiva y ofensiva. Las dos cosas se necesitan en la guerra. Planear la defensiva y la ofensiva. El ataque. Y aquí es el ataque. Le voy a hacer la guerra a la fortaleza. Ahora yo voy a atacarla ¿con qué? Con la palabra de Dios. Que es la espada. Fíjense lo que dice Efesios 6:17. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué nos dice aquí el Señor que usemos la palabra de Dios en esta clase de situaciones? ¿Por qué? Porque es lógico, ¿verdad? ¿Qué es una fortaleza? Una mentira. Siempre acuérdense que les he dicho, resúmanlo con una palabra. Una fortaleza es una mentira. ¿Y qué es la palabra de Dios? La verdad. Entonces, si yo quiero derrotar a una mentira, lo va a tener que ser con la verdad, para reemplazarla. Y en vez de tener una fortaleza demoníaca, producir una fortaleza divina con la verdad de Dios. Que ahora mejor sea aquello que me controle mi mente, mi pensamiento, mis argumentos, y no los demoníacos. Entonces se toma la espada, ¿verdad? Que debe uno de saberla usar. Por eso es que, fíjense, en Jeremías 23:29 dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. ¿Sí o no? Porque nos está haciendo una pregunta a Él mismo. Entonces, ¿verdaderamente cree usted que la palabra de Dios puede pulverizar esa roca, esa fortaleza? Sí, la puede pulverizar. Por eso es que el primer punto, eso es, que verdaderamente creamos. Que verdaderamente lo creamos, ¿verdad? Entonces, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene ese poder. Es un poder sobrenatural que nosotros no tenemos. Yo no puedo contra esa fortaleza. ¿Podré yo con mi puño, con mi fuerza de voluntad derrumbarla? No. ¿Cuántas veces lo ha tratado? Y que ahora sí ya no, y que ahora sí ya no, y que ahora ya sí ya no, y nada. Termina nomás adolorido de que nada. Pero si se usa el martillo de Dios, la palabra de Dios, para venir y golpear, consistentemente, ¿se irá a pulverizar? Claro que sí. Pero, ¿se acuerdan? Otra vez lo mismo que les dije, la palabra clave, un proceso. Es un proceso que nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar el tiempo, porque un proceso habla de tiempo, ¿verdad? Un proceso habla de tiempo, no es una experiencia. Una experiencia habla de un momento, ¿verdad? Y un proceso habla de un tiempo indefinido. Y es ahí donde nosotros tenemos problema como cristianos aquí en Estados Unidos, que queremos que todo sea instantáneo. Todo sea instantáneo. Rapidito. Yo me acuerdo cuando salió los microondas. Nos sorprendíamos de lo rápido que ahora estamos desesperados. Esta cochinada no sirve. ¿Por qué tiene que durar un minuto para calentarla? Y antes de dar al principio, en un minuto lo calentó y ahora queremos que sea en un segundo. Nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Y queremos cada vez más y más y más a que todo sea rápido, ¿verdad? Lo mismo. Va uno a un restaurante que fast food. Y dice, ¿cuál fast food? ¿Qué comida rápida? Ya tengo aquí 5 minutos esperando y no me sirven. Acuérdate cuando esperabas 30 minutos. Pero va uno cada vez con más ansiedad, ¿verdad? Esperando que las cosas sean más rápidas. Y no es así, por eso les digo, hermanos, métanse en la mente. Es un proceso el de derribar fortalezas.
que debemos de estar dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Del tiempo que tengo que establecer aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si es la palabra de Dios, la poderosa para derribar estas fortalezas? Fíjense nomás lo que les voy a decir, 6 cosas. ¿Que las hemos visto? Leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Qué más? Meditar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, que es una más que les he agregado, y obedecer la palabra de Dios. Pastor, ¿quién tiene tiempo de hacer eso? Ah, ya está defendiendo usted la fortaleza. Si usted está pensando así, la está ya defendiendo, la está protegiendo, no quiere que se la toquen. No me toquen esta porque me da unos momentos bien satisfactorios. Entonces, no tiene uno que verlo así. Que era lo que les decía yo, estos 6 pasos los puede usted hacer en un programa de televisión. O sea, en vez de un programa de televisión puede hacer estas 6 cosas usted. ¿No tendrá el tiempo? Sí tenemos el tiempo, todos lo tenemos el tiempo. ¿Okay? Un programa de televisión o una siesta, por ejemplo, si usted es siestero, sacrifica una siesta, ¿verdad? Y ahí está, puede hacer esto. ¿Qué cree usted que le vaya a ayudar más, la siesta o esto? Porque en la siesta, lo más seguro es que le va a venir a decir, duérmete, duérmase mi niña, duérmaseme ya. Y a dormir, si no haga nada de las cosas de Dios, ¿verdad? Para que siga así. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted está verdaderamente haciendo esto? Es lo que, como aquí en Cantares, fíjense lo que dice, todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra, cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. ¿Ok? Y lo está hablando de 2 maneras, espiritual y también en forma práctica. Como un guerrero sabe manejar la espada, ¿verdad? Maneja la espada, sabe manejarla. Imagínese ir a la guerra y no saber ni poder con la espada. ¿A qué va? A que lo maten. Pero no, ¿verdad? Es lo que dice, ¿verdad? Todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. ¿No quiere usted saber manejar la palabra de Dios? Ser ya diestro en la guerra espiritual. ¿No quiere? Dice, cada uno tiene la espada a su lado, o sea, que no se separe la palabra de Dios de su vida, de su lado, contra los peligros de la noche. Habla de Satanás obra en la oscuridad y él quiere mantenernos en las tinieblas, en la oscuridad. Entonces, nosotros debemos de ser expertos en manejar la palabra de Dios. Es triste, hermanos, triste ver cristianos que tienen años en el cristianismo y no saben dónde está el libro de Nahum. ¿Existe tal libro? Pues ¿cuántos años tiene de cristiano? No, pues nomás 30 o nomás 20 o algo. Y no sabe que existe un libro que se llama Nahum o Malaquías o Sofonías. ¿Y dónde está eso? Es triste, hermanos. Por eso es que, hermanos, necesitamos una nueva generación. Por eso yo les digo, si usted no quiere venir los miércoles que tenemos las preguntas y respuestas, traiga a sus niños. Ellos están aprendiendo eso, cómo ser diestros con la palabra de Dios. Están aprendiendo el orden de los libros de la Biblia, están memorizando la palabra de Dios, están haciendo eso. Entonces, si usted ya no tiene ningún interés en cuanto a eso, ya por los niños hágalo para tener una nueva generación de cristianos. No es que me estoy rindiendo con ustedes, pero ya si usted verdaderamente no quiere, pues ya hágalo por los niños, una nueva generación que podamos tener de cristianos, ¿verdad? Que verdaderamente sean guerreros espirituales, que sean diestros en la guerra espiritual, que sepan manejar bien la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice en 2 de Timoteo 2:15? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo te puedes presentar ante Dios aprobado sin ninguna vergüenza? Como un obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.
Y ahí cuando habla de manejar con precisión la palabra, es la misma idea, ¿verdad? De un guerrero que maneja con precisión su espada en la guerra. Así nosotros en la guerra espiritual, que manejemos con precisión la palabra de Dios, que la sepamos usar exactamente como se debe usar y en el momento que se debe usar, en las circunstancias que se deben de usar, en la situación en la que estoy, saber aplicar la palabra de Dios en ese momento. ¿Lo puede hacer usted? ¿Cuántos años tiene de cristiano? ¿Puede considerarse usted que está diestro en la palabra de Dios? Esa es la razón principal por las cuales los estudios dicen que los cristianos hoy en día no testifican porque no se sienten diestros con la palabra de Dios. ¿Habrá razón para no sentirnos diestros? Díganme, ¿habrá una verdadera razón para no estar manejando con precisión la palabra de Dios? No, hermanos. No, hermanos, si usted otra vez va a buscar una excusa y decir, pues sí, sí hay razones, está defendiendo otra vez lo indefendible. Lo que no se debe defender, lo está defendiendo. Y entonces tenemos nosotros que ver que así es como el Señor quiere que nosotros nos presentemos ante Él. Fíjense, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Otra versión, ¿verdad? Sencilla, easy to read version. Dice, sé un obrero que no tiene ninguna razón para avergonzarse de su obra porque aplica la verdadera enseñanza de la manera correcta. ¿Ok? La aplica a su vida, la enseñanza la aplica a su vida. Y entonces no tiene de qué avergonzarse. ¿Ustedes han oído hablar de John Bunyan? Él fue un pastor, ¿verdad? De allá de los tiempos del hermano Martín, más o menos. Y él era un pastor que lo encarcelaron por predicar la palabra de Dios. Y ahí en la cárcel escribió uno de sus libros más famosos. Él escribió varios libros, pero el más famoso es Progreso del Peregrino. ¿Okay? Y le recomiendo, hay película, ¿verdad? Hasta película moderna, y la puede ver gratis en YouTube. Nomás póngale El Progreso del Peregrino, película, o si la quiere ver en inglés, Pilgrim's Progress, y la puede ver, está bien bonita, en el que enseña, ¿verdad? Cómo ilustrando cómo es la vida cristiana a través de este mundo. Como el progreso del peregrino y cómo hay desviaciones en vez de seguir el camino estrecho que el Señor nos ha indicado, cómo puede uno desviarse, y todo lo presenta de una manera bien suave que él lo escribió estando en prisión, y como él dice, el Dios, el Espíritu Santo le estaba dando esa ilustración, ¿verdad? Relacionándolo con la vida cristiana. ¿Y saben con qué lo escribió? Con su propia sangre, ya que no le daban tinta. Todo lo escribió, todo el libro, con su propia sangre. Yo le digo, ustedes tienen que ver eso, ¿se imaginan? Está hermoso. Ahora, otro predicador de los mismos tiempos del hermano Martín, Spurgeon, escribiendo y haciendo referencia de John Bunyan, fíjense lo que dijo de John Bunyan, dice, si se le cortara, si le hace usted una cortada a John Bunyan, sangraría escrituras. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice, hermanos? Que la palabra de Dios sobreabunde en vosotros. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Y perdemos el tiempo como cristianos nosotros en otras cosas, en vez de permitir que la palabra de Dios sobreabunde en nosotros. Perdemos el tiempo inútilmente en otras cosas. ¿Podría ser esto su situación? Que si lo cortan usted sangra palabra de Dios o herejías. Entonces, déjenme llevar. Hijo, ¿ya se acabó el tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto? 8. ¿Cómo, hombre? Porque quería llevarlos uno por uno en cada uno de los puntos y con ejemplos y ay. Bueno, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. ¿Okay? Leer la palabra.
porque lo que quiero con esta parte, esta segunda parte, es ya darles ejemplos de cómo hacerlo. ¿Ok? Ahorita ya les di la teoría, pero a la práctica tenemos que ver cómo hacerle, leer la palabra. ¿Ok? Puede sonar, ¿verdad? Nada más así sencillo, pues sí, leer la palabra, pues sí, ¿verdad? Pero ¿cómo, verdad? Que leer la palabra. ¿Y por qué debemos leer la palabra? Fíjense este cuadro, está en inglés, pero dice, el pecado te va a mantener alejado de la Biblia. El pecado no va a querer que abras la Biblia, que la estudies, que la medites, que la leas, nada. Dice, la Biblia te va a mantener alejado del pecado. ¿Qué creen que va a preferir Satanás? Mantenerlo alejado de la Biblia, ¿verdad? Porque si usted se adentra en la Biblia, pues entonces se aleja del pecado. Se aleja del pecado. Es lo que dice, sin will keep you from the book, or the book will keep you from sin. ¿Comprende? Ok. Entonces, leer la palabra de Dios. Y como en este contexto que estamos viendo de que queremos atacar una fortaleza, una mentira, entonces es importante que su lectura que usted haga sea relacionada con su fortaleza, con su debilidad, con su pecado. ¿Okay? Que sea relacionado con ese tema. Por eso es que usted ya identificó cuál es ese tema, cuál es ese problema. ¿Okay? Como por ejemplo, yo les voy a dar ejemplos. Tenemos todos nosotros, ya sea que somos introvertidos o extrovertidos, ¿verdad? ¿Cuál es la debilidad de los introvertidos, melancólicos y flemáticos? ¿Cuál es la debilidad principal que los domina y los controla? ¿Qué es? El temor. Temor, inseguridad, ¿verdad? Temor, inseguridad. ¿Cuál es la debilidad principal que domina a los extrovertidos, sanguíneos y coléricos? ¿Qué es? No se acuerdan, hombre. Lo hemos visto 20 años, ya tenemos... ¿Qué es? La ira, la explosividad, el enojo, ¿verdad? Eso es lo que principalmente los domina. Entonces, vamos a ver, hermanos, a los introvertidos. La próxima semana vamos a ver a los extrovertidos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo, porque lo que quiero enseñarles es un ejemplo práctico de cómo hacerle en esta batalla espiritual para derribar las fortalezas. Ok, lástima que el tiempo no me permite, pero va a ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? En el ejemplo. Introvertidos con el temor. Entonces, usted busca versículos que tengan que ver con este tema, con el temor. Y usted puede usar su concordancia, puede hacerlo Google en su computadora, puede ir a Bible Gateway y ahí hay una opción, ¿verdad?, para buscar palabras que usted quiera buscar y le van a dar la referencia, le van a dar como 100,000 referencias y usted busca y le da los versículos para que usted vea. Bueno, yo hice todo eso y nomás les doy unos ejemplos, ¿verdad? Como por ejemplo en Isaías 51:12 dice, yo mismo soy su consolador, Dios hablándole a un inseguro. ¿Okay? ¿Quién eres tú para tener miedo de hombres mortales que son como la paja? Entonces, cuando uno empieza a meditar en su palabra, a leerla, dejar que el Espíritu Santo nos hable, pues empezamos a ver verdades buenas para uno, ¿verdad? Dice que el Señor dice, yo mismo soy su consolador. ¿Quién eres tú para tener miedo de hombres mortales que son como la paja? Entonces, empieza uno, ¿por qué yo le tengo miedo a la gente? Porque esas son las inseguridades, es temer miedo a la gente. ¿Por qué le tengo miedo a la gente? ¿Por qué le digo, tú pregúntale, mejor tú llama, mejor tú haces de otro? Se digan que hay personas que tienen temor a la gente que ya el teléfono es una preocupación. ¿Quién me llama? No lo voy a contestar. No lo voy a contestar. Y ya después, pero es que tengo que contestarle, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí están luchando para contestar el teléfono. ¿Qué son esos temores, inseguridades, ¿verdad?
y que le tienen temor. Y el Señor le dice, pero ¿por qué les tienen miedos si son como tú? Son exactamente igual que tú, son mortales. ¿Por qué los ves a ellos tan así? Otro versículo, Proverbios 29-25 dice, temer a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. Entonces empieza uno a meditar, ¿verdad? En otro versículo, ¿qué me está diciendo el Señor aquí? Que es peligroso, que caigo en una trampa, caigo en un hoyo, cuando yo me dejo dominar por mis temores y mis inseguridades. Caigo en un hoyo. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué estoy yo temiéndole a las personas, a la gente? ¿Por qué? Porque no estoy confiando en el Señor. Empieza uno a aprender sabiduría de Dios que me está dando del por qué mi problema que yo tengo. Y estoy meditando. Y mientras estoy meditando todo esto y el Señor me está enseñando, por eso les digo, tenga un diario. ¿Qué me está diciendo el Señor? Escríbalo. Escríbalo porque todo eso le va a ayudar para más adelante cuando lleguemos a eso. Le va a ayudar para que usted ore de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que el Señor le ha hablado, le ha enseñado, le ha revelado. Entonces, una vez más, ¿verdad que requiere meterse con tiempo ahí? ¿Qué cree que sea más importante? ¿Un programa de televisión, una siesta o empezar a hacer esto con seriedad? Esto, hermanos, pero tiene que hacerlo si verdaderamente quiere derrumbar esa fortaleza. Entonces, temer a los hombres es una trampa. Y puede uno decir, y sí, Señor, sí es cierto, porque yo ya estoy en ese hoyo. ¿Cómo tengo temor de entrar y pedir por una aplicación de trabajo? Y ando ahí, digo, ¿qué digo? ¿Y cómo le digo? ¿Y me vestí bien o no? Se me hace que no, porque este botón no está bien puesto. Y ahí está la persona luchando y luchando y luchando, que termina de decir, no, mejor vengo mañana. Válgame. Otro versículo como en Juan 12, 42-43 dice, pero tenían miedo de los fariseos por lo que no dicen abiertamente que ellos creían, o sea, no querían abiertamente confesar, decir que creían en Jesucristo. Dice, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Entonces ahí uno puede también aprender que Dios me está diciendo, ¿qué me está diciendo Dios? Que este temor que yo tengo a la gente en realidad es porque yo prefiero la aprobación de ellos, quiero que ellos me vean bien, más que la aprobación de Dios. Quiero más bien quedar bien con los hombres que con Dios. Entonces, la palabra de Dios me va a dar respuestas. Me va a dar la sabiduría de Dios en cuanto a mis problemas. Por eso es que les digo, hay que empezar a leer la palabra de Dios relacionada con mi fortaleza. Y mientras lo estoy haciendo, ¿verdad? Llevar un diario de lo que Dios me está mostrando. Escribir. Llevar un diario. Ahora, el siguiente punto. Estudia la palabra. ¿Cómo hay que estudiar la palabra? ¿Cómo estudia la palabra? ¿Cómo se debe estudiar la palabra? Eso es meditarla. Ahorita vamos a ver, pero estudiar, ¿qué es estudiar? Use comentarios bíblicos. Porque usted no sabe, ¿verdad? Muchas cosas no sabe de la interpretación bíblica, del trasfondo histórico, de tantas cosas, ¿verdad? Que necesita uno. ¿Ustedes creen que yo no uso comentarios bíblicos? Tengo comentarios bíblicos de toda la Biblia. Hasta de los libros hipócritas, los apócrifos. De todo, porque necesito comentarios bíblicos. ¿Ok? Y es triste ver cristianos que tienen añales en la vida cristiana y no tienen un comentario bíblico. Yo les digo, empiecen de perdida con un volumen de toda la Biblia nada más, que les explica de manera superficial, que tal vez es lo que en el momento necesitan salir nada más del paso, versículo por versículo. Un volumen de Génesis, Apocalipsis, se los explica. Ya les he dicho, díganme,
para que no van a comprar una herejía de los mormones, porque ya me han traído, hermano, ¿cómo se le hace este libro? Ah, le digo, este es de los mormones y que este es de los testigos de Jehová. Ay, pues vino un muchacho ahí a la casa que necesitaba y me lo vendió y pues yo se lo compré por ayudarlo y pues quémelo. No, pero me costó $29 y que, bueno, pues léalo pues para que más se confunda pues. Entonces, un comentario bíblico, un buen comentario bíblico conservador. Comentario bíblico. Ahora, si usted dice, hermano, pero no tengo dinero para comprarlo, entonces a través del internet, están gratis en el internet, los puede leer. Usted vaya a Bible Gateway y conforme está usted leyendo, estudiando un versículo, ahí mismo le da la opción nomás para que le pique, para que escoja diferentes comentarios que le explican ese versículo y diccionarios bíblicos por si las palabras no las entiende. Y no le cuesta nada. Entonces no lo defienda la fortaleza diciendo, pero no tengo tiempo, pero no tengo dinero, pero yo no le sé cómo hacer eso, yo no le sé cómo picar aquí, no le sé cómo picar, pero sí sabes ver la televisión. Y manejar esa, sí lo sabes como experto, ¿verdad? El control remoto de la televisión. Está más difícil un control remoto moderno que un teléfono inteligente, porque aquí está todo. Aquí está todo. Ok, vamos a seguir viendo. Haga Google sus versículos de la Biblia, las palabras claves, ahí nomás hágala Google, ¿verdad? Temor, ponga temor, inseguridad, y le va a salir mucho, ¿verdad? Que usted ya puede escoger. Libros acerca de su fortaleza. ¿Ok? Ahora, ¿qué puede pasar aquí cuando les digo a leer libros acerca de su fortaleza? Es decir, pastor, pero ¿cómo piensa usted? ¿Usted quiere que yo lea la palabra de Dios, la Biblia, que la estudie, que la medite, que la memorice, que la ore, que la obedezca y luego que lea un libro también? Pues, si no soy usted que no tiene nada que hacer, yo sí trabajo. Yo sí trabajo, pastor. Lea un libro. Ahora, puede usted decir eso, no tengo tiempo. Ya está defendiendo la fortaleza. Puede decir, soy bien malo para leer. Apenas leo un poquito y luego ya se me olvidó qué fue lo que leí. Nosotros los cristianos aquí en Estados Unidos no tenemos pretexto alguno. ¿Por qué? Es lo que yo hago. Casi todos los libros que yo compro los compro ahora también con la opción de poderlos oír. Y cuando ando cortando el jardín de mi casa, porque no tengo jardinero, yo soy el jardinero, y cuando ando lavando el carro, ¿verdad? Y cuando ando haciendo las cosas de la casa, pongo los audífonos en el teléfono y ando oyendo un libro, que me lo lean. Y me lo están leyendo y estoy oyendo y me estoy gozando y me estoy edificando y estoy aprendiendo. ¿No puede hacer eso usted? ¿O no hace quehaceres en la casa? Pero con la novela puesta. No, hombre, pues qué bárbaros. No, algo edificativo, un buen libro cristiano que usted pueda oír. Entonces, como por ejemplo, hay ejemplos. Miren, este libro está buenísimo. Dice, cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Para una persona que tiene problemas con esas inseguridades, con los temores, que ve a la gente grandísima y a Dios chiquito. No le confía en Dios, Dios está chiquito, pero la gente es grandísima. No, son superiores a mí, saben más que yo. ¿Y yo cómo voy a presentarme? O sea, no lo dice uno con palabras, ¿verdad? Pero en realidad, ahí en el subconsciente está todo eso, ¿verdad? Que a la gente la ve grandísima y a Dios pequeñito. Otro libro de Beth Moore, que ese era el problema de ella, lo confiesa en su libro, ¿verdad? Dice, hasta luego inseguridad. Dice, va inseguridad. ¿Cómo pudo superar la inseguridad? Dice, la inseguridad ha sido una mala amiga, dice ahí, ¿verdad? En el libro abajo. La inseguridad es un mal acompañante para nuestra vida. ¿Para qué lo defiende? ¿Para qué dice, no tengo tiempo, no sé leer? No. Póngase a trabajar seriamente para superar eso. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo vamos a tener que dejar. La próxima semana seguimos, ¿verdad? Porque no puedo terminar. Ya ven, por hablador. Que vamos a ir al Señor en oración y tenemos tarea que hacer, ¿verdad? Durante la semana.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu paciencia que es grande para con nosotros, porque reconocemos que te fallamos, somos desobedientes, tratamos de defender y de proteger aquello que es indefendible. Señor, gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra claramente, Señor, que podamos verdaderamente convencernos más por tu verdad, que podamos nosotros formar creencias y pensamientos que sí son de acuerdo a tu verdad, Señor, y podamos derrumbar con tu palabra esas creencias y pensamientos que no son de acuerdo a tu verdad, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tu promesa es firme y es fiel, de que tú no nos abandonarás, tú estarás ahí con nosotros. Tú eres nuestro consolador, eres nuestro compañero, nuestro amigo. Tú estás ahí, Señor, al lado de nosotros, fortaleciéndonos para que podamos manejar la espada de tu espíritu, de tal manera que podamos ser más que vencedores. Que podamos creer todo esto, Señor, al punto de obedecerlo. Porque te lo pedimos para traer honra y gloria a tu nombre únicamente, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.